Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Muy buenos días. Nos gustaría dar su nombre y su grado académico, por favor. Ok, soy Anabel de la Rosa Gómez y tengo un doctorado en Psicología Clínica y de la Salud. Ok, muchas gracias. Nos gustaría hablar un poco acerca del capítulo de desastres naturales. Primero nos gustaría saber cuál es la relación del estrés postraumático en relación a los acontecimientos en México. Bien, bueno, el capítulo trata acerca de la terapia de exposición para el tratamiento del estrés postraumático, enfocado específicamente a víctimas de desastre natural. Si bien la intervención desde el modelo cognitivo-conductual está orientado hacia la vivencia del trauma, puede aplicarse a cualquier tipo de evento traumático, no específicamente desastres naturales. Sin embargo, obviamente por pues la intención de este libro y de esta capacitación, bueno, lo dediqué o enfoqué hacia los desastres naturales. El estrés postraumático en el contexto mexicano, pues bueno, tiene una historia de muchos años atrás. Más o menos a partir, bueno, voy a retomar un poco que la nosología del manual de tratamiento psicológico data de más o menos 1980, en cuando ya se inserta como trastorno el estrés postraumático. Pero ya hacia 1985, derivado del sismo del 85, tuvo mucha incidencia justamente este trastorno en la población mexicana derivado de este gran evento traumático. Y entonces empezaron una serie de estudios a partir de saber cómo es que las personas reaccionaban ante este mismo evento traumático de diferentes formas. Y entonces se le dio mucho más énfasis justamente al trastorno. Y de ahí entonces ha habido una serie de intervenciones, muchas de ellas adaptadas a la cultura y a la población mexicana, para tratar de lidiar con este malestar emocional que presentamos a partir de eventos tan impactantes como los eventos naturales. Ok, muchas gracias. ¿Y cuál sería la sintomatología que una persona presenta después de un desastre natural? Bueno, hay que hablar de dos fases. Nosotros hablamos de estrés postraumático ya cuando hay un cuadro de signos y síntomas que nos dejan ver que estamos ante un paciente con un cuadro de trauma. Sin embargo, previo a que haya ya un cuadro que tiene que ver con intensidad de síntomas y con duración de estos síntomas, puede haber una fase en donde se presenten los síntomas pero que no llegue a un trastorno. Esta fase se le conoce como la fase del trastorno agudo. Esto tiene que ver, que es la parte antecedente de lo que llamaremos después trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático se diagnostica cuando has presentado al menos 4 síntomas, ¿no?, importantes. Uno es la reexperimentación del evento traumático, que puede expresarse a través de recuerdos o pesadillas a partir del evento, ¿no? Pero esto también difiere por las diferencias individuales de las personas que lo viven. El segundo es la evitación, que puede ser cognitiva o conductual, es decir, dejar de hacer cosas que antes se hacían previas al evento traumático, pero también no necesariamente tienen que ser conductuales, es decir, que no hagas, sino que porque la vida te lleva a enfrentarlas. O sea, si sufres un evento traumático y no quieres salir de casa, pero pues tienes que ir a trabajar y tienes que ir a dejar a tus hijos, la vida misma te lleva a hacer cosas,
pero cognitivamente estás ausente. Entonces, por eso se habla de que puede haber evitación conductual o evitación cognitiva, y ambas forman parte de este cuadro diagnóstico. El tercero es la activación fisiológica, ¿no? Lo que se le llama el arousal, que tiene que ver con esta activación exacerbada a partir del evento, ¿no? Es decir, sin el estresor. O sea, pensemos que viviste o fuiste testigo de algún evento traumático, específicamente del sismo del 19S del año pasado, y sin que haya un estresor, es decir, un movimiento, inmediatamente visitas el mismo miedo que sufriste cuando realmente lo viviste. Entonces, a eso se le llama la activación fisiológica sin la necesidad de que esté presente el estresor, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un asalto, a esto se refiere cuando, sin que esté el asaltante o la condición que sufriste, inmediatamente sientes la activación fisiológica, el miedo, la ansiedad que viviste cuando realmente lo experimentaste. Y el cuarto es los pensamientos negativos asociados con el evento traumático, ¿no? Este es un hallazgo importante de los últimos años, que se recupera en el DSM-5 y que habla de cómo esos pensamientos negativos a partir del evento son los que mantienen la patología. Y de hecho es muy importante para la intervención. Si no trabajas con la cognición que está detrás de toda la manifestación fisiológica, puede mantenerse el trauma por muchos años. Entonces, ese sería el cuadro completo. De acuerdo. Y hablando del tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento específico o qué tipo de tratamientos se podrían adecuar a este tipo de trastorno? Bueno, yo te hablaré del que tengo más experiencia y del que he trabajado en los últimos años, que te comentaba que es bajo el modelo cognitivo-conductual, y que ha sido el que más evidencia científica ha mostrado en los últimos 20 años. Es decir, 2 décadas atrás ya se investigaba a partir de las intervenciones eficaces para el tratamiento del trauma, del estrés postraumático en particular, y esta intervención bajo este modelo ha mostrado las mayores tasas e índices de eficacia posible con los usuarios. Bueno, ahora regresando un poco al contexto de la sociedad mexicana, sabemos que por sociedad tendemos a afrontar ciertas problemáticas de diferente forma. En este caso, ¿cómo es que la sociedad mexicana sobrelleva el estrés devenido de un desastre natural o de un suceso traumático? ¿Cuáles han sido las evidencias que se ha tenido de cómo pasa? Bueno, cuando hablamos ya el estrés postraumático inmerso en nuestra cultura, hay que hablar de muchos otros factores. Por ejemplo, el factor resiliente. Se ha estudiado también que ante un evento traumático es muy importante las estructuras resilientes que tenga la población. La población mexicana, y hay muchas investigaciones al respecto, somos una población resiliente. Y esto tiene que ver con que hemos crecido y nos hemos desarrollado con factores estresores a lo largo de la vida, a diferencia de otras culturas, ¿no? Si nosotros nos comparamos con culturas anglosajonas, que de pronto han tenido una calidad de vida diferente a la de nosotros por las condiciones socioculturales en los que nos hemos desarrollado, ellos se enfrentan estos eventos con una exacerbación de la sintomatología, ¿no? Nosotros hemos convivido con muchos factores que obviamente nos hacen mucho más fortalecidos para enfrentar eventos traumáticos. Esto no quiere decir que no nos afecte, ¿no? Simplemente que tenemos un umbral mayor. En ese sentido, cuando hablamos de la resiliencia, también tenemos que hablar de otros factores, ¿no? Por ejemplo, el apoyo social. El apoyo social coadyuva muchísimo para no desarrollar el trauma, ¿no? Hay investigaciones que dicen y que han encontrado que a mayor percepción de apoyo social, menor trauma. Y esto tiene que ver solo con la percepción, es decir, no con la ayuda real. Y eso coadyuva para que no desarrolles el trauma. Entonces, ante un evento traumático, ¿no?, como puede ser una emergencia por desastre natural, el apoyo social es importantísimo y muy, muy valioso para no desarrollarlo. Obviamente, a menos apoyo social, mayor probabilidad de patología. Y también eso tiene que ver con el contexto mexicano, es decir, a mayor perfil resiliente, menor probabilidad de desarrollo del trauma.
Entonces tenemos que hablar de factores de riesgo que acompañan el desarrollo no de una patología. Y lo más importante es tomar siempre, aunque estemos inmersos en la misma cultura, las diferencias individuales. Okay. Bueno, ahora sí, entrando un poco al tratamiento, ¿nos podría explicar qué es la terapia de exposición? Bien, la terapia de exposición es una técnica basada en condicionamiento, y que lo que se realiza es un reaprendizaje de aquellos asociaciones disfuncionales que se aprendieron en el momento traumático, ¿no? En el evento traumático. Entonces, la terapia de exposición lo que hace es gradualmente exponerte, ¿no? Acercarte a eso que tanto temes a partir de un mal aprendizaje que se logró durante el evento traumático. Es muy importante para que tú diagnostiques un trauma, un estrés postraumático, que haya habido un estresor. Siempre tiene que haber un estresor identificable, siempre, si no estaríamos hablando de otro tipo de trastorno asociado. Por lo tanto, la terapia de exposición, que además ha sido la que mayor evidencia empírica se ha encontrado sobre esta técnica, se ha comparado esta técnica con muchas otras, y sigue siendo la técnica de exposición la más potente para trabajar trauma psicológico, y es porque gradualmente te acerca y te expone a ese procesamiento emocional de lo que viviste. De ahí entonces que se hace una jerarquía de exposición y te va llevando poco a poco hasta lograr que desarrolles completamente la escena del trauma. Ahora, sabemos que dentro de esta terapia puede haber ciertas dificultades, por ejemplo, en el caso de los desastres naturales, que no podemos exponer a una persona directamente a un desastre natural a voluntad. ¿Cuáles serían las complicaciones entonces, o cuál sería el método de trabajo en esta situación? Bueno, existen varias modalidades de la terapia de exposición. Nosotros generalmente, específicamente para el estrés postraumático, porque la terapia de exposición se utiliza para trastornos de ansiedad en general, fobias principalmente, pero en el trauma, dado que es muy complicado replicar, y además si una sintomatología del paciente es que justo evita recordar el evento traumático y acercarte a los lugares donde sucedió, etcétera, el exponerlo pudiera ser muy aversivo para el paciente. Entonces, de ahí la importancia de que no se tiene que enfrentar directamente, y más no solamente en desastres naturales. Imagínate en cualquier otro trauma, un abuso sexual, un asalto, un secuestro, sería imposible replicarlo. Entonces, de ahí es que ha habido varias investigaciones al respecto, donde se puede mejorar o acercar esta exposición a través de tres formas. Uno es por imaginación, la exposición por imaginación, en donde a partir de la narrativa del paciente vas acercándolo hacia el hilo completo de la historia traumática del recuerdo. El otro es la exposición in vivo, que no tiene que ser directamente a la escena, al evento traumático, sino a situaciones, momentos, personas que asociaste al evento traumático, y que ahí sí podemos trabajar en una exposición en vivo poco a poco. Y la tercera es a través de exposición por realidad virtual. La realidad virtual es una tecnología que permite recrear situaciones, y si bien el paciente tuviera dificultades para poder desarrollar el recuerdo completo a través de la imaginación, la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, te permite acercarte a esa situación poco a poco, paulatinamente, y construir el recuerdo completo traumático. El objetivo de la terapia de exposición es el procesamiento emocional del recuerdo traumático. Ese es el objetivo. De ahí entonces que la modalidad dependerá de la tecnología con la que cuenta el terapeuta y de las habilidades y capacitación con las que el terapeuta cuente. Okay. Ahora nos puede hablar un poco de la terapia cognitiva en el procesamiento del estrés. Bueno, la terapia cognitiva, si bien puede acompañarse de la terapia de exposición, puede ir completamente sola. La terapia cognitiva, la más eficaz que se ha reportado, es la terapia de Beck, y en lo que trabaja la terapia cognitiva es orientarse a los pensamientos negativos, los que le comentaba hace un momento, como sintomatología o como síntoma primordial en el tratamiento. Aborda
la rumia, ¿no? Que tiene que ver con estos rasgos obsesivos que se tienen a partir del recuerdo traumático y que obviamente es lo que mantiene la activación fisiológica y toda una serie de pensamientos negativos. Cuando una persona es víctima de un trauma, es una condición, lo deja en una condición altamente vulnerable, cualquiera que sea, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí está una asociación directa con miedo a morir. Ese es realmente el peligro latente en cualquiera de sus diversas formas de expresión. Y entonces cuando nosotros abordamos un trauma tenemos que tener mucho cuidado en la dimensionalidad, porque una persona que presenta sintomatología de TEP también seguramente presentará ansiedad y depresión. Y recuerden que parte del cuadro diagnóstico de la depresión pues conlleva también pues, pensamientos negativos de mí, del mundo, del futuro. Entonces, cuando una persona es víctima de cualquier evento traumático, inmediatamente se activan estos pensamientos de desesperanza, de desánimo, de desmotivación hacia la vida. Y por eso es importante que en el trabajo cognitivo se lleve a partir de la reestructuración cognitiva a un procesamiento emocional adaptativo de la situación, más realista y que obviamente puede empoderarlo para trabajar. Desde la terapia cognitiva no se aborda la exposición, es únicamente el trabajo con pensamientos negativos. Ok, ahora vamos a más bien pedimos que nos hablen un poco de la inoculación del estrés. Bueno, la inoculación de estrés es otra técnica y que yo creo que es importante abordar las técnicas que se pueden emplear. ¿Cómo eliges una mejor técnica para el tratamiento del estrés? Dependiendo del caso. Dependiendo de la sintomatología y la intensidad y gravedad del caso, tú decides si trabajas con una técnica o no, o si trabajas con la suma de las técnicas, ¿no? Ya existen protocolos específicos para el tratamiento del trauma, por ejemplo, la exposición prolongada, y que ahí sí es el resumen o la agrupación de las mejores técnicas. Pero bien, la inoculación del estrés lo que invita es a trabajar a través de la desensibilización sistemática hacia el evento traumático. Y sucede lo mismo que en la exposición, gradualmente vas aproximando al usuario a que logre acercarse a eso que tanto teme, tanto conductualmente como cognitivamente. Pero lo haces en una fase mucho más gradual que en una exposición directa. Entonces digamos que es una técnica previa a la exposición. Okay. Y bueno, la última técnica de la que nos gustaría hablar sería de movimientos oculares rápidos. Bueno, esa es una técnica que en los últimos años ha mostrado eficacia. Sin embargo, algunos autores e investigadores aún tienen y siguen proceso de investigación porque lo clasifican como técnica de exposición. Entonces, algunos otros comentan que no, que tiene su propio método y su propio procedimiento. Sin embargo, la idea que está debajo o base de esta técnica es el trabajo con el recuerdo y con la memoria. Cuando nosotros, lo que hace el terapeuta al trabajar con esta técnica es, a partir de la narrativa del propio individuo, guiarlo hacia esos momentos que se le llaman momentos de carga emocional, en donde el individuo empieza a recordar poco a poco la gran escena traumática. Recuerden que una de la sintomatología del paciente cuando vive un evento traumático es que no tiene un hilo conductor en la narrativa completa de la escena que vivió. Siempre hay huecos en la memoria. Y eso es porque fue tan impactante que el individuo bloquea emocionalmente el recuerdo. Entonces, cuando tú trabajas con ese tipo de pacientes, este tipo de terapia favorece mucho porque elicita el recuerdo voluntario a partir de la misma narrativa del usuario. A diferencia a lo mejor de otras técnicas en donde se incita y de pronto pudiéramos caer en el error de elicitar un recuerdo falso. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo emocional. Entonces esta técnica te permite a partir de los movimientos oculares guiarlos, que está conectado directamente con el sistema límbico. No hay que olvidar que el trauma está vinculado con el sistema límbico, con la memoria emocional, con la amígdala, con el hipocampo, donde están las asociaciones emocionales y el aprendizaje. Entonces,
Esta técnica está vinculada directamente con el sistema límbico y lo que intenta es justamente recobrar el recuerdo completo traumático. Okay. Con base en su experiencia, ¿qué tipo de dificultades ha encontrado en la terapia de exposición relacionada al estrés postraumático y a los desastres naturales? Bueno, inicialmente con las habilidades con las que cuenta el paciente para el proceso de imaginación. Como les comenté, la exposición in vivo y por imaginación requiere habilidades específicas del paciente. Si el paciente tiene nulo recuerdo o tiene muchos huecos en la memoria del evento traumático, no es candidato para una terapia de exposición. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil, se tiene que trabajar primero con otras técnicas de sensibilización para que pueda entrar en un proceso de terapia de exposición, porque si no, no va a ser eficaz. Entonces se requiere primero evaluar las competencias en habilidades de visualización e imaginación del paciente. Y esto tiene que ver con, por eso les decía de las diferencias individuales, tiene que ver con las capacidades del paciente, pero también con el tipo de trauma. Y eso se evalúa en la entrevista diagnóstica, ¿no? Otro impedimento para la terapia de exposición es cuando hay comorbilidad con otros trastornos, y podría ser, por ejemplo, con adicciones. Si hay uno derivado, porque recuerden que el estrés postraumático es un trastorno de alta comorbilidad con muchas otras patologías. Justamente cuando eres víctima de un evento traumático, generalmente buscas, porque es parte de la sintomatología, evitar. Y el consumo de drogas o de psicofármacos te ayuda a evitarlo. Entonces, cuando tú tienes un usuario, un paciente que registra adicción a cualquier tipo de sustancia, no es un candidato para terapia de exposición. Primero tienes que trabajar la adicción, mantenerlo en bajos niveles y entonces poder hacerlo, porque si tú trabajas con terapia de exposición pudiera elicitar el consumo, ¿no? Porque justamente lo estás acercando hacia eso que está evitando, entonces es contraindicado. También cuando igual tienes comorbilidad con fobias, y tiene que ver con el evento, ¿no? A partir del evento traumático puedes desarrollar fobias. Por ejemplo, a las alturas, claustrofobia, si viviste el sismo y quedaste atrapado, desarrollas la fobia a los lugares cerrados, a los lugares abiertos, a la sangre. Entonces, lo que se ha visto es que todas las víctimas generalmente desarrollan, pues porque estás en un alto umbral de ansiedad, tienes que trabajar primero la fobia y después entrar a la terapia de exposición, porque si no, no va a bloquear el procesamiento emocional. Entonces, primero tienes que trabajar la fobia y de entonces trabajar con la terapia de exposición real para el trauma. Bueno, también la motivación con la que cuente, si tiene indicadores muy altos de depresión o depresión suicida, por supuesto que no es candidato para la terapia de exposición. Primero tenemos que trabajar y abordar el riesgo suicida y después entonces entramos en el trauma, entre muchos otros casos, pero esos serían como los más importantes. Ok, ahora volviendo un poco a lo que les mencionaba anteriormente sobre que hay distintos factores dentro de la sociedad que los ayudan a que la prevalencia no sea tan alta del estrés postraumático. En la sociedad mexicana, ¿qué tan prevalente es con los factores que ya nos comentaba? Bueno, te voy a hablar de la última encuesta nacional que se realizó en el 2005, es decir, ya tiene bastante tiempo, pero bueno, ha sido hasta el momento, nuestro único indicador, parámetro nacional, que es, y el Instituto Nacional de Psiquiatría lo hizo, la doctora Medina Mora, y ella reportaba, dependiendo del tipo de estresor, pero una tasa entre 5.6 y 2.5, dependiendo del estresor. Los estresores que mayor elicitación de trauma generaron fueron secuestros y asaltos con arma de fuego, ¿no? Las violaciones y el abuso sexual lo tipifica en otro apartado, pero también elicita trauma psicológico, pero esos serían los más importantes. Obviamente estoy hablando del 2005, no tenemos un dato actual. Sí hay estudios y esfuerzos que han dado indicadores, pero regionales, estatales, pero a nivel federal es el único parámetro que yo te podría comentar en el momento. Yo realicé un estudio en el 2010 en Ciudad Juárez, en donde evaluamos a más de 300 personas víctimas de violencia
delictiva, y encontramos que de la población que se evaluó de esta muestra, el 27% de la población presentaba estrés postraumático, lo cual corresponde con los indicadores que se presentó en el 2005 en esta encuesta. Sin embargo, insisto, al momento no tenemos un indicador. Ok, y dentro de esas investigaciones anteriores que ya mencionamos, ¿hay algún tipo de diferenciación por género? No, al respecto, bueno, lo que sí te puedo decir es que los estudios internacionales, porque bueno, en esta encuesta se menciona la tasa de trastornos de ansiedad, y eso no excluye al trauma, al estrés postraumático, se presenta en una tasa de 2:1. Es decir, por cada 2 mujeres que lo presentan, un hombre lo presenta. Y eso es en todos los trastornos de ansiedad, ¿no? En particular con el estrés postraumático pasa lo mismo. Es decir, es más alta la incidencia del trauma en mujeres que en hombres. Pero datos específicos de este año, bueno, no los tendría. Lo que sí es que se mantiene la tendencia. Es decir, las mujeres presentamos más cuadros diagnósticos que los hombres, a diferencia de los hombres. Y hay estudios alrededor del por qué. No tanto en la intervención, sino más bien en por qué desarrollamos más. Y bueno, hay varias hipótesis al respecto, ¿no? Que tiene que ver con nuestra crianza, cultura, ¿no? Estereotipo. Y tiene que ver con hay otros autores que hablan más bien de la biología. Entonces, bueno, hay diversas hipótesis al respecto. Bueno, sería todo. Muchísimas Muchas gracias.